Bienvenidos una vez más a nuestro Red Fertility Podcast. Como siempre estamos aquí, Yajaira Rosó, Diego Jiménez y Erilis Marmolejos. Y en esta ocasión, señores, vamos a tocar un tema que, aunque no se ve relacionado directamente con lo que es la fertilidad, ¿verdad? Sí, pero es un tema, sí, que puede desencadenar. Es que en septiembre se conmemora lo que es el mes de la prevención del suicidio. Y nosotros vemos cómo cada día más hay noticias de gente joven, de gente de diversas edades, de diversos sexos, donde hacen connotar esta parte. Claro. Que fulanito de tal que tomó una sustancia con deseos de envenenarse, o que encontraron muerto a una mujer, y así sucesivamente. Y nosotros no quisimos quedarnos atrás con este tema, que aunque, como les decía, no es de fertilidad, es un tema que entendemos que sí es necesario para toda la población que nos sigue tocarlo. Es una problemática de salud mundial. La salud mental, yo entiendo que está muy subestimada. O sea, nosotros le damos importancia a ir al ginecólogo, al urólogo, al nutriólogo también ya se está dando esa importancia. Y a veces no vemos la parte de la salud mental como algo básico y elemental de nuestra vida. Y lo es. Entonces, en parte, eso hace que sea tan tabú y tan difícil que la gente busque ayuda, y vienen estos casos de depresión, de diversas enfermedades, que en un rato vamos a ir conversando sobre ellas, que pueden desencadenar casos de suicidio. Yo siempre he visto, por ejemplo, la psiquiatría como a la compañera que vamos a presentar más luego, siempre he visto la psiquiatría como la parte de UCI. Me explico, es la parte más extrema. La UCI, la unidad de cuidado intensivo para esos pacientes que tengan una dolencia, y la psiquiatría como esa parte que te va a resguardar a que tú no tomes una mala decisión o a que haya una enfermedad que pueda ser solucionable y que no la tienes en tus manos, que no lo podemos tratar ni el urólogo, ni la ginecóloga, ni la nutrióloga. Claro, así es. Entonces nosotros, nuestro compromiso de educar, queremos visibilizar las enfermedades mentales, y en este caso, aprovechando este mes de septiembre que se conmemora el mes de la prevención del suicidio, y especialmente el día 10 de septiembre, que es el día de prevención del suicidio, quisimos invitar a una amiga, colaboradora, a una colega muy querida por nosotros, la doctora Ampari Reyes, médico, psiquiatra, psicoterapeuta y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Un gran orgullo para nosotros. Sí. Bien, gracias por la invitación. Realmente muy orgullosa de ustedes también. El doctor Diego es nuevo para mí, pero ustedes son ya del corazón de la casa, y la verdad me siento orgullosa de que hayan puesto sus talentos a disposición de la prevención en salud en general, y en este caso de salud mental. Sí, hemos sido recientemente electos como presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Estamos con la prensa. Exactamente, a la orden de todos, y para, como dice la doctora Marmolejos, visibilizar lo que es la salud mental en función de beneficiar la sociedad. A mí me consta que Ampari es muy dedicada a visibilizar, o sea, a hablar, a mostrar a través de sus redes, a través de actividades académicas, educativas. O sea que por eso cuando nos acercamos a ella, me dijo, voy a revisar la agenda, pero yo sabía que ella iba a decir claro. Y hoy te tenemos hablando de un tema muy serio, muy difícil y muy importante. Y muy importante. Y antes de llegar al tema en sí, hablar de suicidio, ¿qué causas pueden llevar a una persona a tomar una decisión tan drástica como acabar con su vida? Bueno, como tú expresaste ahorita, esto del suicidio es multifactorial. Realmente es un problema de salud y de salud pública. Realmente la ausencia de políticas públicas que mantienen el tema de salud mental como tabú, hacen que el paciente con pensamientos de suicidio, con ideas de suicidio, pues sea más fácil llevarla a cabo porque no tiene una voz que lo represente. Entonces, la mayoría, casi el 95% de los pacientes que intentan quitarse la vida tienen una enfermedad mental, especialmente la depresión, la ansiedad y otras enfermedades que más bien llevan a cabo el suicidio por impulsividad.
pero básicamente el paciente siente desesperanza, tristeza y pasa unos días o una semana dando gestos y experimentando señales que no son visibles para los demás, pero hacen hasta rituales de despedida, entregan cosas, se despiden en cierta forma o en forma simbólica de sus familiares y amigos. O sea, básicamente lo que conlleva el suicidio es indeterminado, pero son muchas causas y factores lo que puede desencadenar que un individuo dé al traste con su vida. Y eso lleva también a la familia, o sea, en esa familia queda ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de por qué yo no me di cuenta o por qué yo no hice algo, qué yo pude haber hecho. Entonces también puede dejar secuelas psicológicas en la familia y emocionales, además de la tristeza de perder al familiar. Ese sentimiento también se arrastra y causa muchísimo daño. Sí, nosotros tenemos que enfrentarnos a los diferentes mitos que se relacionan con el suicidio, donde la persona común dice, el que se suicida no lo dice, o el que se va a suicidar no dice nada. Lo demás es manipulación, es mentira. La persona da señales en algunas ocasiones y el familiar, sobre todo cuando hay depresión acompañando a las ideas de suicidio, dice, pon de tu parte. Sí. Tú eres una persona joven, tú lo tienes todo, pero no tiene nada que ver, porque incluso hay causas genéticas y factores biológicos que preceden al suicidio. Entonces, eso no se trata de poner de su parte, eso se trata de que el paciente con pensamientos de suicidio debe ser escuchado, debe ser evaluado por un profesional de la salud mental y debe, por lo menos, ser tomado en cuenta como algo serio, porque vamos a suponer que el suicidio se lleve a cabo para llamar la atención. ¿Y qué tan mal tiene que estar una persona para llamar la atención con su vida? O sea, tiene que estar muy mal para que su vida sea el único medio por el cual él pueda obtener atención de sus familiares o iguales. O sea, que tiene que estar pasando situaciones muy drásticas. Sí, muchas veces yo me he dado cuenta que siempre detrás de la parte del suicidio, la población en general habla de la parte de manipulación. No, eso es para manipular, eso es para llamar la atención. Y no, bien como dices, esto es una situación delicada y que uno no lo puede tomar a la ligera. Decir, no, eso es llamando la atención. Escribí una cartita, pero eso es para llamar la atención porque puede llevar finalmente a cometer el hecho. Sí, tenemos que normalizar el acudir a un profesional de la salud mental. Como decía el doctor al principio, como que él entiende que, o sea, como que se visualiza que es lo último. Y no, realmente no es lo último. Se dice un meme por ahí que para ir al psicólogo hay que tener un problema, pero para ir al psiquiatra hay que tocar fondo. Sí. O sea, no, realmente no. Hay que normalizar. Y el normalizar implica quitar el estigma que hay respecto a la salud mental, que cuando vamos a donde el psiquiatra entendemos, está muy loco para ir al psiquiatra, y no es así. Cualquier situación que genere ansiedad, adaptación al trabajo, un nuevo hijo, el mismo problema que ustedes manejan también, que es la infertilidad, el individuo se envuelve en sensación de frustración y fracaso cuando no experimenta un logro deseado o una meta que se propone, y uno de los pensamientos muy frecuentes son los pensamientos de quitarse la vida, de no sirvo para nada, nadie me quiere, esto no me funciona. Entonces realmente más de una vez pasa la idea de quitarse la vida por la cabeza y se vuelve obsesiva en ocasiones. En ocasiones es algo que el paciente no puede evitar, pero no tiene a quién recurrir. Entonces, realmente se considera esto un problema importante de salud pública, y a nivel de los demás médicos, normalizar el hecho de acudir al psiquiatra. Hay colegas que tienen miedo de referir a sus pacientes al psiquiatra. Entonces, doctor, usted está diciendo que yo estoy loco. Sí. Entonces, realmente no es así. Es un problema de atender la salud mental tanto como la salud física. Yo creo que cada una de nuestras especialidades, de cierta forma, tratamos, por lo menos en mi persona, trato de indagar un poco en la salud mental de los pacientes en busca de, claro, de su mejoría, no indagando por beneficio o por otra cosa. Y entonces tememos en prescribir, necesitamos que vayas al psiquiatra. Entonces, dependiendo del nivel de educación de esa persona, tú tiendes a decir, mira, tú necesitas visitar un psiquiatra o un psicólogo. Principalmente yo, cuando manejo a esos pacientes que tienen disfunciones eréctiles, trastornos sexuales, que hacen en su cabeza una expectativa que no se cumplen y se frustran. Entonces, esos son pacientes que necesitan de ir a un sexólogo o un psiquiatra dependiendo del nivel de que uno palpe de su cognición.
En mi caso también pasa mucho que los pacientes con obesidad y también los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, pues vienen con ese factor emocional muy alterado. Y tengo que valerme en muchos casos del manejo en conjunto, tanto con psicólogos como con psiquiatría también, porque no podemos lograr que ese paciente tenga una respuesta adecuada por ejemplo, a la adicción a la comida, a la mala relación con la comida, a la ansiedad. Hay que encontrar la causa. Yo siempre le digo, tú no haces nada con tomarte una pastilla para la ansiedad si tú no sabes qué te le está causando y no la trabajas, porque va a quedar siempre ese trasfondo. Sí, nosotros conferimos a la medicación un porcentaje, pero lo que es el factor psicosocial del paciente, la familia, donde se desarrolla, donde trabaja, corresponde al otro % que va a influir directamente en la mejoría del paciente. Y si no tratamos eso o no consideramos esto como parte de la recuperación, pues nos quedamos un poquito cortos, entendiendo que el paciente debe manejarse de manera integral. A veces, como dice la doctora Marmolejos, tengo ansiedad por la comida, o por ejemplo, como por ansiedad. Son expresiones básicamente biológicas que no necesariamente traducen lo que está sucediendo en el paciente. Entonces, ¿qué te lleva a comer compulsivamente? ¿Qué te lleva a levantarte en la madrugada, el no dormir y lo que te queda a la mano es comer? Entonces, vamos creando ciertos trastornos de la alimentación y realmente el origen es la salud mental, el origen es alguna deficiencia psicológica, alguna deficiencia psiquiátrica que el paciente no es capaz de ver, pero que nosotros como médicos estamos en la responsabilidad de ver. Y nosotros tenemos que identificar el factor de riesgo de ese paciente a cometer suicidio o a presentar una enfermedad mental grave. El bullying causa mucho también, ese bullying de esas pacientes o esas personas que por mucho tiempo han luchado con su peso, sea por un exceso de peso como por un déficit, puedes desencadenar en esas personas una desesperación tal que lo lleva a decir, oye, ¿qué yo hago aquí si lo único que yo recibo es burla, es maltrato? Y puede, entonces también son más propensos, ¿no? Ese tipo de los jovencitos o ya personas adultas también víctimas de bullying. Sí, hay una exposición importante y como habla de los jovencitos, la adolescencia es una población extremadamente vulnerable, porque los adolescentes estamos como en el medio. No soy adulto, pero tampoco soy un niño. Entonces tenemos un factor de riesgo de este adolescente que está encontrando su identidad a nivel social. Entonces, si mis iguales se burlan de mí, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿en quién me aferro? A veces no tienen la suficiente confianza para dirigirse a familiares o alguna persona madura de confianza, un tío o alguien que lo pueda orientar. Entonces, comienzan no solamente a sentir la desesperación que refieres, sino desesperanza. Para nosotros la desesperanza es muy categórica porque induce mucho al paciente a cometer suicidio o a entender que ya nada que haga vale la pena, entonces es muy potencial a cometer suicidio. El adolescente para nosotros es delicado y realmente tenemos que poner franca atención porque en las escuelas un adolescente no guía a otro adolescente. Es básicamente un adulto que puede proporcionarle experiencias y herramientas para el adolescente enfrentar las dudas, las inquietudes que pueda estar presentando. O sea, tenemos que estar muy claros y sobre todo en las escuelas donde el niño pasa la mayor parte del tiempo. Hay otra población que yo entiendo, y bien que tocabas el tema que decía que algunos colegas no mandan a los pacientes, y es la población médica. Yo creo que el peor paciente de salud mental es un médico, porque nosotros no reconocemos el estrés y todo lo que atravesamos. Y me pongo de ejemplo porque yo siempre he sido una persona rápida, de hacer las cosas y tener resultados inmediatos. Y soy una persona proactiva, que yo busco la manera de resolver las cosas. Para mí eso era parte de mi personalidad y me hacía sentir muy orgullosa, porque parte de lo que he logrado es por ser así. Hasta que me pasó una situación familiar con un hijo en el que yo no podía resolver las cosas. Entonces ahí fue que descubrí que yo soy ansiosa. O sea, para mí esa rapidez de querer hacer las cosas y funcionar y que se hiciera todo bien era parte de mi personalidad, porque yo soy médico. Vamos, está pariendo la paciente, se le pato, vamos, y yo entendía que eso era normal, o sea, yo lo normalizaba. Pero resulta que esos son rasgos de mi ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con ese personal médico? Ni te río porque tú sabes, ¿verdad? Somos malos pacientes, esa es la verdad.
Realmente eso va desde nuestra formación curricular, o sea, ¿qué nos proporcionan a nosotros en nuestras universidades respecto a la salud mental? Es difícil y por eso me río, porque nos venden la idea de que el médico es un superhéroe. Es mentira. Claro, el médico totalmente. No es un superhéroe, el médico es un servidor de salud. El médico dispensa la salud, el médico facilita a aquel que no ha estudiado medicina lo que es la salud en base a sus conocimientos. Pero el médico tiene una personalidad, el médico se deprime, el médico se torna ansioso, el médico puede tener incluso una enfermedad mental grave, crónica, y puede funcionar, porque a eso es lo que aspiramos, a que cualquier persona con una enfermedad mental funcione en cualquier ámbito profesional. Entonces tenemos una negación a ir al psiquiatra. Tiene que venir un artista a decirnos que sufre de depresión, para que nosotros entendamos que es normal sufrir de depresión. Entonces el médico es vulnerable. A veces, no todos los médicos, pero ¿cuál es el mecanismo de afrontamiento de un médico después que sale de 4 horas de cirugía? Tomar alcohol en el bar. Y eso es un mecanismo negativo de afrontamiento. ¿Cuál es la red de seguridad en salud mental que tiene un médico cuando sale después de una semana completa de 5 días viendo pacientes estresados? Entonces sabemos que hay pocos médicos y muchos pacientes. Y también el pluriempleo. Sabemos que las políticas públicas no nos ponen fácil el asunto de conseguir un empleo cuando salimos de las residencias. Entonces, ¿qué pasa? El médico sale estresado a buscarse la vida, a hacer que la familia funcione, a hacer que la profesión funcione, y no tenemos un mecanismo de escape más que los habituales que nos ofrece la sociedad, que son el alcohol, el tabaco y tal vez... Y hasta el mismo trabajo se puede volver en muchos casos ese mecanismo de escape. O sea, yo estoy cansada y estresada de trabajar, pero yo voy a seguir trabajando para no pensar en mi estrés y en mi cansancio. Y vamos a seguir armando simposios y haciendo cosas y Diego en el medio. Entonces, pero que también eso viene. No me conoce. Eso viene también, Ampari, desde nuestra formación. O sea, desde que nosotros éramos preinternos, internos, la residencia médica no se duerme, no se come bien, no se descansa, y todo eso al final tiene implicaciones a nivel psicológico. Yo creo que desde mi punto de vista, aunque no lo crean, los negativos me afectan. Todavía yo sé que hay un porcentaje de mujeres que van a salir con sus pruebas de embarazo negativas, pero eso me logra afectar. Yo no he podido controlar esa parte porque yo me analizo y digo, ¿qué hiciste mal? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué no se embarazó? Y si se embaraza y lo pierde, ahí empiezo yo, Dios mío, perdió el bebé. Pero eso está descrito que puede ocurrir, pero yo, Yajaira, no lo acepto. En Refertility llevamos buenas estadísticas. Sí, gracias a Dios. Buenas estadísticas, ya. Qué bueno que entonces tú entiendes que hay un proceso que te corresponde a ti y otro al paciente, a la biología del paciente. Por lo tanto, no hay que estresarse, pero sí hay que tener la motivación de seguir adelante, que sé que lo hacen muy bien. Antes de salir de esta parte de los médicos y la salud mental de los médicos, yo no sé si es verdad, pero yo sé que en algún momento leí respecto a algunas especialidades médicas que son más propensas a cometer actos suicidas, y entre ellos escuchaba de los anestesiólogos, los emergenciólogos, pero más que todo los anestesiólogos. Y yo conozco anestesiólogos que son tan chulos que yo no, como que se ven que no creo como que vivan tan estresados, pero de verdad es así. Bueno, no se puede decir por aquí el hecho de que si un paciente se complica, la culpa es del anestesiólogo. No se puede decir. Pero realmente se ha descrito estadísticamente que los anestesiólogos, también hay otros textos que hablan de los oftalmólogos y también los psiquiatras. Los oftalmólogos. Sí, a mí me sorprende totalmente. Realmente. A mí también cuando lo leí, pero básicamente... Pero los psiquiatras sí, yo entiendo que ustedes llevan una carga muy fuerte. Sí, pero es lo que te digo, o sea, nosotros estamos... tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud mental. ¿Quién cuida? Al cuidador. Sí. Entonces nosotros tenemos esa parte, pero no todos lo reconocen, y eso es parte también cultural. El dominicano entiende que porque salimos en un estudio que somos el país más feliz del mundo, entendemos que es real, y no es así. Tenemos muchas situaciones internas y los médicos estamos más expuestos. El anestesiólogo también tiene acceso a fármacos importantes y también conoce los mecanismos de esa letalidad. El emergenciólogo enfrentado día a día, óyeme, hay gente que cuando escucha una ambulancia se estresa. Sí. Entonces, es que tú estás todo el tiempo esperando lo peor en una emergencia y luego salir y con qué te encuentras en la calle. Sí. Entonces, son esos mecanismos que tenemos que tener para defender al médico
en su salud mental, para que pueda repartir salud. Tú mencionabas, Ampari, que porque somos un país feliz, que salimos en las estadísticas, creemos que todo está bien. Pero nosotros tenemos que saber que todo el mundo está librando batallas de las que nosotros no sabemos. Entonces, quizá nos vemos muy felices y las redes han potenciado esa idealizar la vida de todo el mundo, porque yo me muestro feliz en mis redes, yo no tengo problemas, yo tengo una vida perfecta. Yo estoy mostrando lo que yo quiero que esa persona vea de mi vida, que debe ser la parte buena, obviamente, en el caso de que uno elija así. Y que quizás si yo estoy mostrando un momentito de felicidad, es un momento de felicidad genuino, pero que no representa la totalidad de mi vida. O del día, porque puede ser que tú te levantaste y encontraste la goma pichada, exacto, pero más adelante te juntaste conmigo y me puse contenta. Me puse contenta. Con eso lo que quiero decir es que las redes también nos han hecho mucho daño. Yo quiero la vida del otro, esa vida perfecta. Mira, ellos se ven muy contentos, yo quiero vivir eso, yo me quiero ir de vacaciones cada vez que se va el otro. Entonces no aprendemos a disfrutar, a alegrarnos genuinamente por el otro, sino a envidiar, y eso nos lleva a sentirnos muy vacíos muchas veces. Sí, básicamente las redes son un punto importante para la población, y más una población que entiende que el tener es el ser. Sí. O sea, yo soy en tanto cuanto yo tenga. Entonces no es correcto, porque muchas veces lo que tú proyectas, incluso hay un término informal en salud mental que habla de la depresión sonriente, que es aquella persona que llega al trabajo feliz, moviliza a todo el mundo, pero como tú dices, está librando una batalla interior que no todo el mundo conoce. Entonces aparece luego la influencer fulana de tal, se quitó la vida y todo el mundo se sorprende, pero era muy activa, tenía muchas... ¿Y qué pasó? Entonces es que tú no sabes dentro de ella si tenía una enfermedad mental, estaba luchando contra la depresión y el sentimiento de vacío y desesperanza que es tan importante en la persona, que lo lleva a un final pues catastrófico. Eso de las influencers también masculinos, es algo bastante serio. Creo que detrás de esa cámara que se tiran tantas fotos, que se tiran tantos ángulos, que si se puede repostear, que si se puede subir, es para mantener quizás algo escondido que tengan muchas veces dentro, y que en base a las críticas o a los likes o a todas esas cosas se sienten idealizados y se sustenta un alivio. No, por lo menos fulanito de tal, no tengo más like que dislike. No sé si me entiendes. Entonces, sí, esto del que opine el otro me puede tender a mí a que yo me suicide, porque a la mayoría no le gustó. Entonces, eso de intento suicida en base a las opiniones de otras personas, también por la baja autoestima, claro. Sí, realmente hasta se deprimen por cuántos likes recibe una foto. Sí. Esta no me gustó, entonces tengo que hacer algo que impacte, algo que llame la atención, para mantener un estándar de visualizaciones, por ejemplo. Entonces, lleva a la persona a tener parámetros irreales de aceptación del otro. Sí. Todos necesitamos la valoración y la validación de otra persona, pero el que está tras la pantalla no es necesariamente mi amigo. Entonces, ¿en quién yo me afianzo? ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿En qué yo me baso para tener un autovalor? Entonces, cuando el individuo crea de las redes sociales una plataforma de vida, entonces es más fácil que sea vulnerable, sí, a los likes y a los comentarios negativos, sí, porque se cree todo eso. Exactamente. Ahorita tú hablabas de que esa persona que tiene esos pensamientos suicidas o que está cerca de cometer el acto, da señales. ¿Cuáles serían esas señales que nosotros podemos ver y decir, bueno, necesita ayuda, y no la ayuda de no, tú vas a estar bien, sino la ayuda de nosotros ser responsables y llevar a esa persona donde un psiquiatra, un médico de la salud mental, que ayude a salir de esa desesperanza a esa persona que está a punto de cometer el hecho? Sí, básicamente, por ejemplo, los gestos que son más grotescos, o sea, lo que podemos ver es aquella persona que se aísla, que habla contigo como despidiéndose, que entrega sus cosas, que vende sus cosas, o que comienza a tener un lenguaje muy pasivo, o sea, que se torna totalmente diferente. También esos pacientes pueden tener, al contrario, euforia, o puede tener, puede ir al trabajo normal, pero no tener, se torna como observador de su propio medio. Tú lo ves cabizbajo,
Algunos, como te dije, más grotescos, buscan dónde está el insecticida, buscan dónde está el cuchillo, dónde está, o sea, que es también un factor de evitar importante, dónde están las armas de fuego. Quien maneja un arma de fuego la puede usar. Claro. Entonces, eso le lleva a tener en mente cuáles son mis métodos. A veces nos lo dicen de manera, yo quiero un método que no me duela, pero está pensando en algo. Entonces, mientras más estructurada tiene un paciente la idea de quitarse la vida, es más potencial a cometerlo. Entonces, tenemos que estar pendientes qué es lo que hace habitualmente una persona y qué es lo que ha dejado de hacer. Entonces, es como una alarma para nosotros y para los familiares. Y como yo le digo a algunos pacientes, tu familiar es quien más te conoce. Sí. Yo te estoy conociendo hoy, tengo tal vez dos consultas, pero tu familiar es quien te conoce, es quien sabe cómo tú te manejas y qué tú has dejado de hacer. Y eso es un síntoma de alarma. En personas que ya estén diagnosticadas y que usen tratamientos, también tratar de que sea alguien que los medique, que no tengan el acceso a los medicamentos. Sí, eso también es importante, la responsabilidad familiar. O sea, no todo el mundo asume. Y hay personas que acuden sola a la consulta. Entonces, nosotros utilizamos muchas técnicas. Por ejemplo, en algunos países está el contrato antisuicidio, que es, por ejemplo, una forma que se llena para la persona que ha tenido pensamientos de quitarse la vida. Entonces, tú llenas un contrato que mientras estemos en terapia, los pensamientos que tú tengas de quitarte la vida, pues tú llamas a tu médico. En este país hay una línea de ayuda que la proporciona Salud Pública también para las personas que tienen depresión. También está el Hope Box, que es como una caja de esperanza, que son las cosas a las que yo como ser humano me puedo aferrar y que esos momentos importantes de desesperanza y desesperación, yo acudo a mi caja de esperanza y veo qué es lo que me aferra a la vida. ¿Cómo se hace esa caja? Así mismo, una hermosa caja, muy linda así como ustedes, como una cajita muy cute. Y tú pones ahí una foto familiar, pones ahí un recuerdo importante de algún miembro de alguna persona en tu vida, que un objeto, o sea, tú la creas. Entonces tú vas acompañando al paciente en ese proceso de crear la caja de esperanza, y esa caja tú vas a recurrir cuando te lleguen esos pensamientos de quitarte la vida o de que la vida no vale la pena. Porque no siempre es literalmente me quiero quitar la vida, es que simplemente no tengo planes, no tengo nada por qué vivir, aunque no tenga el valor para quitarte la vida. Tú mencionabas ahorita el hecho de que a veces la forma de que la gente busca para ayudar es decirte, todo va a estar bien, tú vas a estar bien, pon de tu parte, ponte fuerte, busca ponte de Dios, ponte a orar. Y lo hacen de la forma más sincera posible y con todo el cariño y el deseo de ayudar. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, la depresión es una enfermedad mental donde hay un desequilibrio de neurotransmisores a nivel cerebral. Eso es como que yo le diga a un diabético, pon de tu parte, mentalmente, y se te va a controlar el azúcar, o a un hipertenso, pon de tu parte y se te va a controlar la hipertensión. Sí, porque ese otro tabú que dice, no, yo no quiero beber pastillas para no hacerme adicto. No, necesita un tratamiento médico y psicoterapia también, ¿correcto? Sí, realmente el tabú, como dice la doctora, es que entienden que cuando un psiquiatra te indica una medicación es que te va a hacer adicto de por vida. Hay mucha equivocación respecto a la medicación. La gente entiende que el que se toma un medicamento se va a convertir en un zombie. Eso es una mira muy frecuente. O que se va a hacer adicto. Es responsabilidad del médico informar al paciente cuál de los medicamentos que indica crea dependencia. Pero la dependencia se da cuando el paciente lo toma de manera irregular o recurre a dosis inadecuada de manera espontánea. Bueno, yo no estaba durmiendo y me tomé 2, pero no, la receta no decía 2, decía 1, pero yo me tomé 2, atento a mí. Entonces, eso te hace vulnerable a las dependencias farmacológicas. También, por ejemplo, un tratamiento desorganizado o que se lo tomen o sea, hay gente que te dice, yo me sentía bien, lo dejé de tomar y un día me sentía mal. El medicamento no funciona así. Entonces, el acceso al medicamento, pero también el manejo inadecuado del fármaco puede exponerte a situaciones de dependencia, pero en algunos fármacos, como las benzodiazepinas. No todos los fármacos de psiquiatría crean dependencia. Y yo te voy a decir una cosa, tú puedes tener una semana sin dormir y tú me dices a mí, yo no voy a hacerme adicto a un medicamento, pero tu sistema nervioso se está afectando porque tú tienes una semana que no duermes. Exacto. Entonces llegas al trabajo irritable, incómodo, ya te vuelves intolerante, que todo te molesta porque tienes una semana sin dormir, pero no vas a tomar medicamentos.
O sea que eso influye. Y ahí me voy nuevamente a esas patologías crónicas que mencionaba, hipertensión y diabetes, que son las más comunes, que la gente está acostumbrada a decir, ya yo soy hipertenso, toda la vida voy a tomar medicamento, ya yo soy diabético, toda mi vida voy a tomar medicamento, pero si tengo una condición mental que también toda mi vida, para yo tener un control y ser funcional y vivir mi vida plena, lo necesito, pues también hay que valerse del medicamento. Sí, tomo como referencia a otros países y específicamente Estados Unidos, que es un país de referencia para muchas cosas y sobre todo para estadísticas, es que hay asociaciones de pacientes depresivos, hay asociaciones de pacientes con alteración del estado de ánimo y esquizofrénicos, pacientes totalmente funcionales que llevan a cabo una medicación controlada, una medicación esquematizada, toman medicamentos toda la vida y pueden responder a la sociedad, pueden ser funcionales, valga la redundancia, porque se someten a un tratamiento como a las de las enfermedades crónicas. Uh-huh. Entonces tú dices, el medicamento de la diabetes no lo dejan, pero dejan el de psiquiatría. Entonces yo le digo siempre al paciente, tú puedes ir al trabajo con un dolor de cabeza y funcionas. Tú puedes ir al trabajo con la glicemia ligeramente alta y funciona. Pero cuando tú no te quieres parar de la cama, uh-huh, cuando tú estás altamente deprimido, cuando tienes síntomas importantes, tú no te paras de la cama. Entonces es necesario que se haga una conciencia, que se quite la discriminación y que podamos entender que la salud mental es tan o más importante que la física, porque es lo que te conecta con tu medio, uh-huh, es lo que hace que tú funciones y que tú puedas realmente ser parte de la sociedad, parte importante. Muy bien, muy bien. Tomo un minutito para decirle a nuestros oyentes, porque también el podcast se escucha por las plataformas de audio. Y también por las plataformas de audio, que visiten al Laboratorio Morilla Gómez. El Laboratorio Morilla Gómez tiene ahí un sinnúmero de analíticas que se pueden realizar, tanto de los estudios de infertilidad, tanto de los estudios para cualquier otra enfermedad, y están localizados frente a frente a Red Fertility, en la J. Casado. Sí. Y con resultados muy confiables. Muy confiables, y de con lo cual utilizamos excelentes atenciones, porque hasta tu casa van y te toman la muestra para que no tengas ni siquiera que salir de ahí. Excelente. Mira, Ampari, ahorita mencionabas una palabra que en el tema mental se ve mucho, que es estigma. Hay mucho estigma, nosotros tenemos mucho miedo de decir, yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra, yo tengo una condición mental, porque tenemos miedo a que nos tilden de loco o que crean que ya no somos capaces. Y te lo digo porque es probable que, por ejemplo, un médico no le diga a sus pacientes, yo voy al psiquiatra. Yo no tengo problema. Sí, yo sé, pero quiero decir que yo voy al psiquiatra, tal vez un médico no lo quiere decir, un abogado, un ingeniero, porque van a perder la confianza. No, y realmente cuando yo hice, porque fue un post que yo subí, me salió del alma, o sea, yo no lo hice ni porque yo quería view ni nada, o sea, me salió del alma escribirlo porque yo trato de ser muy transparente con mis redes y mi comunidad de fertilidad. Y cuando mi sorpresa fue, o sea, como todo el mundo, como todas las chicas que me siguen, decían, wow, doctora, yo estoy atravesando por lo mismo y me da vergüenza decirlo. Uh-huh. Entonces, eso sirve no de educación y de inspiración para que vean que no están solas. Claro, claro que sí. Yo misma, yo siempre digo, de una visita a una psicóloga salieron mis más grandes proyectos. Por ejemplo, CENI salió después que yo dije, déjame ir a aclarar mi mente. Me aclaró la mente de tal forma que yo tomé el impulso que necesitaba. O sea que trabajar en nuestra salud mental es una responsabilidad de nosotros y es una muestra de amor propio. Sí, realmente disminuir la discriminación, disminuir el estigma que tiene la salud mental va muy ligado a la prevención de enfermedades. Uh-huh. O sea, porque yo atendiendo a tiempo una situación de salud mental a través de un simple estrés crónico, como diríamos. Bueno, el estrés me ayuda a funcionar, dice mucha gente, pero cuando el estrés se vuelve crónico puede desencadenar otras enfermedades y eso es sencillamente con la prevención. Entonces podemos entender que con alguien que te puede guiar en procesos importantes de tu vida, como un nuevo trabajo, un nuevo hijo, hasta un matrimonio te puede desencadenar un factor de estrés importante y una enfermedad mental subyacente que tú tenías genéticamente predispuesta. Entonces, duelos. Un duelo, de exactamente. Cosas, no solo de muertes. Exactamente. Un duelo es básicamente cuando un objeto amado se pierde, que no necesariamente es una persona cercana, hasta cualquier situación que implique un objeto amado puede convertirse en un duelo no resuelto. Entonces, tenemos que normalizar
ir al psicólogo si tenemos miedo de ir al psiquiatra. Entonces, si el psicólogo entiende que ya es una situación que amerita medicación, que amerita una evaluación más profunda, entonces puede referir al psiquiatra, pero es un especialista de salud mental. Y ojo, no ir donde cualquiera. Sí. Porque hay mucha gente que ya hemos pasado por mucho en este país de intrusismo médico. Sí. Entonces tenemos que cuidar esa parte. No cualquiera que dice que es, realmente es. Tiene que tú sentirte cuidado y también en base a lo que tú recibes. No todas las orientaciones te hacen sentido. Entonces tú tienes que ir hermanando cómo tú te sientes con un profesional de salud, tu respuesta y por ende pues tu funcionabilidad a nivel social. Sabes que a veces lo que se dice respecto, por ejemplo, al suicidio es no hablen de eso, porque si se menciona le dan ideas y que si se menciona tal forma de suicidio es una idea. Y eso lo que hace es un tabú, lo que hace es que no se hable del tema, que no se muestre. Y la gente que necesita información para prevenirlo, que quiere la ayuda para prevenirlo, no sabe cómo hacerlo, no sabe tal vez que hay una línea de ayuda que vamos a ponerla, a tratar de buscarla para compartirla en nuestras redes también, para que tengan acceso a ellas, que busquen ayuda, sea a través de familiares, de amigos cercanos, de un profesional que los oriente y que les ayude a salir de ese momento difícil. Tú sabes que mayormente se piensa después que pasa el suceso. Sí. Después que ya es tarde es que se piensa el por qué. Y el por qué viene una culpabilidad de la familia completa, amigos y mayormente es una imposibilidad tremenda que no se lo deseo a nadie, a ninguna familia. Claro. Tuve unos amigos en mi infancia que tomaron la mala decisión por la poca madurez desde pequeño y fue penoso. Wow, fue penoso y el que vivir ahora mismo a mi edad, no contar con ello por falta de una orientación es muy cuesta arriba y duele, ¿no? Por eso es que a toda persona que esté pasando por un mal momento, es mejor hablarlo con un psiquiatra. Es lo mejor, es que si tienes una piedra, te está dando dolor, ve a un neurólogo. Si tienes depresión, ansiedad, vete a un psiquiatra. Claro. Es algo lógico. Para agregar algo a eso y que no se nos quede, la responsabilidad de ustedes y de todo el que maneja redes sociales y medios de comunicación es informar de cómo debe abordar la población respecto al tema. No, o sea, es un tema tabú, pero el tú mencionarlo no indica que ya tú vas a crear un efecto dominó. Sí puedes hacerlo, pero con informaciones poco reguladas. Tú tienes que abordar el tema en las redes sociales con respeto. Claro. Y sobre todo respeto a aquel que está sintiendo o aquel que ya ha pasado por una situación familiar de un familiar que se le haya suicidado, claro. O sea, que se haya quitado la vida. Es tú informar con respeto. Para eso hay ética, para esto tú tienes que tener un protocolo. Nosotros que informamos tenemos que respetar al que nos escucha. Entonces, es un compromiso del que comunica, saber cómo va a dar la noticia para que eso no tenga un impacto negativo en la población. Que muchas veces pasa. Exacto. Ustedes como sociedad, Ampari, ¿tienen previsto desarrollar algún tipo de actividades o de plan educativo para la población respecto al tema preventivo? Sí, básicamente, por lo menos uno de los enfoques que nos hemos propuesto como nueva directiva es que la salud mental tenga una cara frente a la sociedad dominicana. Es decir, temas como violencia, temas como el suicidio, temas también como el manejo del duelo, las demencias y el manejo de la salud mental en general. Es importante que el dominicano las normalice y que sean llevados a cabo desde las escuelas y, por ejemplo, aquellas personas que tienen contacto con pacientes directamente que tienen enfermedades mentales crónicas. Es nuestra responsabilidad llevarle la información y crear grupos, como ya te había mencionado, que manejen la depresión, pacientes que hablen desde su experiencia, pero desde su experiencia guiada, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, eso lo sabemos, sí, pero sí alguien que tenga una guía, y la guía debe ser proporcionada por la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Aspiramos a eso. Qué bueno. Excelente. ¿Dónde te encuentran, Ampari, para consultas? En la Clínica La Concepción de La Vega y en el Hospital Luis Manuel Morillo King. Muy bien. Ahí estamos a la orden. Ampari, mil gracias por tantas orientaciones. Nosotros felices de poder llevar este mensaje tan importante a toda la población que nos ve,
porque el hecho de que nosotros seamos Red Fertility no significa que no podemos tocar temas tan importantes de salud como este. Y de verdad que muchísimas gracias. Por eso queremos invitar a toda nuestra audiencia que si tienen algún tema de salud, ya ustedes ven que nos estamos abriendo, que no es solamente infertilidad, nosotros queremos llegar a hacer un programa donde podamos abordar con diferentes especialistas todos los temas de salud, porque esto es integral. Entonces nosotros queremos llevar educación en todo el aspecto, ser saludables en todo el sentido de la palabra. Sí. Puedes seguirlo en las redes sociales. ¿Cuáles son sus redes, doctora? Doctora Ampari. Ampari L. Reyes. Ampari L. Ahí Reyes. en Instagram y así mismo en Twitter, que yo soy muy de Twitter. Sí. Tú sabes que los tuiteros son medio críticos y medio peleones. No es el caso de ella. No, jamás. Yo solamente observo pero realmente utilizamos las redes sociales con el fin de informar, de orientar y de disminuir el estigma en salud mental. Muchas gracias a ustedes por este importante proyecto que es exitoso de por sí y de informar a la población. Gracias. Pueden seguirnos también en Red Fertility RD y en mis redes Doc Marmolejos. Doctor Diego Jiménez. Yajaira Rousseau. Y recuerden que en Red Fertility tenemos consultas de nutrición, de urología, de ginecología, infertilidad, psicología también. Recuerden que nosotros desde un principio hemos creído en la salud mental y por eso tenemos psicología dentro de nuestro staff también. Ahí estamos en la Pedro Casado número 2, en el edificio JM de la Cruz, frente al Laboratorio Morilla Gómez. Con los teléfonos 849-460-3051. Y en el Laboratorio Morilla Gómez pueden hacer ahí todas sus analíticas con resultados muy confiables y está frente a Red. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.